utilizando las palabras de uno de los panelistas, la punta del iceberg, la falla cardíaca aguda, cómo la afrontamos en los servicios de urgencias y cómo las unidades de insuficiencia cardíaca debemos estar comprometidas en ese proceso. Y pues revisando la literatura, ve uno que el diagnóstico en ese grupo de pacientes debe ser rápido y acertado. Debe haber una identificación clara de cuáles son los factores y las causas que desencadenaron esa descompensación y plantear unos tratamientos urgentes y evaluar cuáles son los criterios de hospitalización de acuerdo a la localización, o en sala general o en unidad de cuidados intensivos, o si definitivamente son pacientes que pueden ser dados de alta tempranamente para evitar complicaciones inherentes a las hospitalizaciones prolongadas o innecesarias. Y eso, pues digamos, hay muchos scores que han planteado algún tipo de análisis de múltiples variables para ver si podemos desde el punto de vista de urgencias evaluar cuáles son los pacientes de menor riesgo para dar de alta pronto o cuáles son los de mayor riesgo para ingresar a cuidados intensivos. Y pues los análisis que se hacen de la unión de estos estudios, de estas revisiones sistemáticas, pues lo que comprueban es que realmente no hay una variable única clínica que nos determine por un solo score de riesgo, sino es la valoración completa del paciente, y realmente lo que queda es lo que está recomendado en las guías, y es tener un perfil clínico claro del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Todos conocemos que si está bajo unos criterios de congestión o de hipoperfusión, y de acuerdo a cómo valoremos el paciente, pues vamos a dar una terapia consecuente con el estado clínico de él. Lo importante, digamos, como responsabilidad de las unidades de falla cardíaca es educar a la persona de atención de urgencias o inclusive en las unidades de cuidado intensivo al proceso de clasificar adecuadamente cuál es el perfil hemodinámico del paciente para darle el tratamiento adecuado de acuerdo a guías. Entonces, nos plantea claramente, digamos, el algoritmo que un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda debemos manejarlo de una forma similar a como se ha abordado la cardiopatía isquémica, básicamente el infarto, entendiendo que en el infarto tenemos que el tiempo es oro y el tiempo es corazón. Y de la misma manera se hace un símil con la insuficiencia cardíaca, en la cual dentro de la primera hora de abordaje de esa falla cardíaca aguda en urgencias debemos instaurar una terapia rápida debido a que el paciente puede tener complicaciones incluyendo la muerte o progresión de enfermedad. Se plantea entonces, ¿está en un choque cardiogénico? Sí o no. Si está así, pues debemos garantizar una asistencia circulatoria, darle un tratamiento farmacológico adecuado que incluya el uso de inotrópicos, por ejemplo, o utilización de asistencias si es el caso y tenemos disponible. Si el paciente no está en choque cardiogénica, la siguiente pregunta que se plantea es, ¿tiene insuficiencia respiratoria? Si la tiene, pues utilizar métodos de apoyo ventilatorio desde el oxígeno hasta la ventilación mecánica no invasiva o la ventilación mecánica. Uno de los valores que se le da a contestar esta pregunta cuando abordamos a los pacientes es que si los abordamos a tiempo, evitamos intubar más pacientes, evitamos ventilación mecánica invasiva que conlleva aumento de riesgo de neumonías asociados al cuidado de la salud o neumonías aspirativas por problemas en el momento del procedimiento de intubación, en caso de no ser necesario, y proveer de dispositivos de CPAP o BiPAP según corresponda a este grupo de pacientes para valorar respuesta. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, nos plantean una identificación de la etiología, que es pues una sigla básica o fácil de recordar, es el CHAMP. C, que se refiere a si el paciente tiene una causa de descompensación por un síndrome coronario agudo, H, porque tenga una emergencia hipertensiva, A, arritmia, M, que tenga una causa de descompensación aguda mecánica, o P, si tiene una embolía pulmonar. Y en eso está digamos, ya limitamos la hora de oro en la que si identificamos alguna de estas etiologías, pues debemos tratar de manera consecuente la etiología que descompensó o que es la causa de la insuficiencia cardíaca. La evaluación dentro de los perfiles pues, que sabemos de Stevenson, primero se propone pues, que evaluar si hay congestión o no hay congestión, entendiendo que la congestión es la presentación más frecuente en este grupo de pacientes.
95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda están congestivos, solo el 5% no están congestivos y están hipoperfundidos. Entonces, el uso de inotrópicos de manera temprana realmente está limitado, o sea, ese estado L de la falla cardíaca está muy limitado a un grupo de pacientes y tenemos el gran grupo de pacientes en los que los vemos congestivos y con estados de adecuada perfusión, generalmente en el 80% y algunos hipoperfundidos. Y eso nos desglosa, pues digamos, un algoritmo que nos permite, de acuerdo a ese perfil hemodinámico, determinar que si el paciente está dentro del criterio de húmedo y caliente, evaluar si el beneficio es utilizar una terapia depletiva temprana y el uso de vasodilatadores de acuerdo a las cifras de tensión arterial, o si, por el contrario, el paciente está en un estado en el que está húmedo y frío y dependiendo de la presión sistólica evaluar si realmente requiere un inotrópico o no en forma temprana. ¿Qué nos permite eso? Garantizar unos objetivos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Hay unos inmediatos que son, digamos, en las salas de reanimación de urgencias, que es mejorar el estado hemodinámico y de perfusión de acuerdo a como lo hayamos catalogado, de acuerdo a los perfiles de Stevenson. Restaurar adecuada oxigenación, aliviar los síntomas del paciente, limitar el daño cardíaco y renal, prevenir que tenga episodios como tromboembólicos y minimizar las estancias de cuidado intensivos y el abordaje ya lo hacemos dentro de la unidad. Los intermedios, y ahí las unidades de insuficiencia cardíaca actúan de una forma multidisciplinaria y el equipo de identificación de médicos y enfermeras debemos enfocar hacia cuál es la etiología y cuáles son las comorbilidades relevantes que estamos dejando de tratar y que probablemente son la causa de la descompensación, ajustar cuál es el tratamiento de acuerdo a los síntomas de congestión y optimizar el manejo de la presión arterial, iniciar o aumentar la dosis del tratamiento farmacológico modificador de la enfermedad, dentro de lo que hay una discusión grande del uso de betabloqueadores en ese grupo de pacientes, que seguramente será una de las preguntas. Considerar el tratamiento con dispositivos para pacientes seleccionados. Y la atención antes de a largo plazo es desarrollar un plan de atención que incluye una planificación del ajuste y monitorización del tratamiento farmacológico que ajustamos o que iniciamos, considerar la necesidad y el momento de revisión de los dispositivos en caso de que sea implantado en fase hospitalaria, quién se encargará del seguimiento del paciente y cuándo tendrá lugar hacerlo. Entonces, digamos, hay unas escalas que hemos desarrollado personalmente en la unidad donde trabajamos, donde hay una estratificación de riesgo de algunos pacientes que ameritan una consulta dentro de los siguientes 7 días, máximo dentro de unos 15 días, teniendo en cuenta que eso es un indicador de calidad de atención en pacientes con insuficiencia cardíaca, inscribir en un programa de atención de enfermedad, educar e iniciar las modificaciones del estilo de vida, teniendo en cuenta que es un compromiso de paciente y familia, prevenir la rehospitalización precoz y mejorar pues, los síntomas y la calidad de vida y tratar pues, de mejorar la supervivencia de este grupo de pacientes. Gracias. ¿Hay algún comentario? Porque bueno. Gracias. Nubia Lucía Roa, trabajado en falla cardíaca y trasplante cardíaco. Hay dos cosas que quiero preguntarte, si están usando los biomarcadores para predecir rehospitalización, o sea, el de inicio y el del final de la hospitalización, o no lo están usando, y ¿qué opinas? Hay una revisión ahorita en la era de las asistencias ventriculares del Intermax como predictor de resultados en la falla cardíaca aguda, usar la clasificación de Intermax, porque eso supone que si tenemos un paciente más enfermo con un Intermax más bajo, a ese le vamos a hacer más rápido en esa hora o en esas primeras horas de cercanía a la atención médica. Entonces, que si usamos, en vez de usar el Stevenson, el Intermax, podría ser más agresiva la atención del paciente que probablemente tiene mejores resultados. Bueno, la primera pregunta, el NT-proBNP sí lo tenemos como factor de pronóstico, entendiendo unos puntos de corte publicados por el doctor Januzzi, donde dice que NT-proBNP mayor a 5.000 tiene una clara aumento de la mortalidad en ese grupo de pacientes. Cuando vemos que la condición hemodinámica del paciente está muy comprometida, siempre pues se toma de inicio y se toma la decisión de optimizar el tratamiento médico o de tener una seguridad alta con una disminución del 50%.
No estoy diciendo que lo hagamos en en el 100% de los pacientes, porque pues no es así, pero digamos en los que tienen un perfil de riesgo hemodinámico que consideramos grave, sí lo hacemos, y además nos sirve el NT-proBNP, así no lo hagamos, para decisión al alta de manera estandarizada, así por lo menos nos ayuda a determinar dentro del seguimiento del cronograma, en el seguimiento del primer año, la respuesta que tenemos a la optimización y al seguimiento multidisciplinario. Por la escala del Intermax, pues digamos, lo enfocamos y es la realidad que utilizamos más el Stevenson en la gran mayoría de pacientes, debido a que el 95% de los pacientes tienen un perfil congestivo y no necesariamente de hipoperfusión, entonces probablemente pues sea la medida que más se utiliza. Ya cuando ya encontramos pacientes en choque cardiogénico, utilizamos la escala de Intermax para tomar decisiones con respecto a avanzar en terapias, ECMO, trasplante o respuesta a la terapia que hacemos intensiva en la unidad de cuidados intensivos. En relación a la segunda pregunta, nosotros en nuestra experiencia, sí, en muchos de los casos, sobre todo en aquellos pacientes que vemos que clínicamente todavía persiste algo de congestión, tratamos de hacer el dosaje del ProBNP previo al alta, ¿no? Ahora, esto nos sirve generalmente para poder a un grupo de pacientes tener un seguimiento más estrecho, ¿no? Ser un poco menos agresivos en lo que puede ser la titulación de medicamentos, o a veces citarlos más pronto al hospital de día para algún tipo de intervención complementaria, como pueden ser pulsos, digamos, de inotrópicos de rescate, digamos, en aquellos pacientes avanzados. No lo hacemos de manera sistemática, porque también significa un costo. Ahora, yo solamente quería complementar de que es muy importante en este tema de la falla aguda el conocimiento que puede tener el personal que va a atender inicialmente a este paciente, porque uno de los objetivos que se ha visto ahí, si bien es cierto está puesto como el cuarto, mucho impacta en lo que puede significar luego la morbimortalidad posterior del paciente, que es el objetivo de limitar daño cardíaco y renal. Y muchas veces es a través de nuestras propias terapias, ¿no?, las que podemos contribuir a ese daño, cuando no sabemos que este paciente no requiere iniciar inotrópicos o de repente este paciente no necesita una dosis tan alta de diuréticos y más sí vasodilatadores. Entonces es muy importante que quien tiene el primer contacto con el paciente, que no necesariamente es un cardiólogo, sepa adecuadamente de la fisiopatología de este problema. Personas que están en el pool, bueno, y todos, levanten la mano, ¿quiénes van a urgencias a evaluar pacientes? Oh, muchos, muy bien. Y a ustedes los llaman como interconsultantes, me imagino, no como tratantes directos del paciente, como tratantes. Bueno, porque en general, y ese es yo creo que uno de los problemas más graves es que cuando va a intervenir que mencionaba Carlos, de pronto ya no es la hora dorada de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es mucho más tarde para intervenir este paciente y muchas veces el paciente que está ahí en el límite entre un perfil frío que aún no está completamente frío, se demoran en hacer el diagnóstico y ya nos toca mayor uso de unidades de cuidado intensivo, etcétera, etcétera. Y quisiera hacer una pregunta a Carlos, que es una pregunta que yo creo que es útil para todos, porque muchas veces al alta, cuando nos llegan los pacientes, vemos que todavía están descompensados, ¿cierto? ¿Cuál es el momento óptimo del alta clínicamente si yo no tengo la opción de hacer un péptido que reduzca más de un 30% intrahospitalario? ¿Cuál es el momento óptimo de ese paciente? Eso sí es adherencia a guías, la guía es clara en eso. Paciente que esté pues que no tenga criterios de hipoperfusión, que idealmente su tensión arterial esté controlada, que tenga adecuada tolerancia a los medicamentos y que tenga reducción de los síntomas derivados de la congestión básicamente por la descompensación de insuficiencia cardíaca. Evidentemente, pues haber tratado la comorbilidad o inicio del tratamiento de la comorbilidad que le llevó a la descompensación, que incluye el proceso de educación, entendiendo que
la no toma de los medicamentos, no adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico es una de las principales descompensaciones. Entonces la educación hace parte del proceso de evaluar cuándo es el momento del alta. Obviamente al tener un grupo de insuficiencia cardíaca dentro de la clínica y tener la posibilidad de hacerle un seguimiento temprano, digamos estratificar al paciente, cuál es el de mayor riesgo y ponerle una meta de una consulta temprana, inclusive intervenirlo dentro de un hospital día, nos permite no tener estancias prolongadas dentro de la clínica, sabiendo que vamos a darle continuidad al seguimiento e incluso de tratamiento intravenoso si lo necesita en el hospital día. El resto pues van a 15 días, pero básicamente sería eso, adherencia a guías recomendadas. Si tú tuvieras que decirle a tu residente o al médico que está contigo, el peso seco de este paciente clínicamente es este, que clínicamente como que es algo que yo creo que debemos enseñar todos. El valor que tiene la radiografía de tórax y la ecografía de pleura son las dos recomendaciones grandes que hacen cuando se habla del consenso de falla cardíaca aguda, a pesar de que un 20% de las radiografías de tórax en insuficiencia cardíaca aguda pueden ser normales aún en caso de descompensación. Clínicamente, la capacidad de ejercicio dentro de rehabilitación, medirlo en METs, que por lo menos tenga 3 o 4 METs de capacidad medido en ejercicio, y la ingurgitación yugular probablemente sea uno de los signos rápidos que yo recomendaría. Bueno, ¿algún otro comentario de los panelistas? Muy bien, seguimos sobre el siguiente. Una pregunta. Perdóname, qué pena. Gustavo Palomino, Hospital Militar Central. Pues como se ha venido diciendo, sabemos la dificultad de evaluar la respuesta a los diuréticos y la respuesta a la descongestión de los pacientes. Muchas veces nos basamos solamente en parámetros clínicos o en biomarcadores como el NT-proBNP. Puntualmente, doctor Ramón, en España se utilizan marcadores como el CA125 para evaluar la respuesta a la terapia diurética o para evaluar el seguimiento de estos pacientes. Realmente no, la verdad es que al final, por mucho que igual nos pasa a todos, ¿no? que podamos leer muchísimas publicaciones que hay sobre biomarcadores por exponencial o ir en reuniones, apenas solamente utilizamos el NT-proBNP, ahora cada vez más el NT-proBNP. Yo creo que es el que más solidez tiene y el que realmente en la práctica clínica nos va a ayudar. Bueno, muy bien, ahora sí, después de dar el alta al paciente, gracias, muchas gracias, Carlos. Después de dar el alta al paciente, pues viene el manejo crónico y la conexión con las unidades de atención crónica a cargo del doctor Mario Esperanza, que nos va a hablar inicialmente del manejo médico y del uso adecuado de medicamentos.